Hola, esto es divulgaciontotal.com. Hoy es 8 de mayo del 2023 y bueno, parece que hay mucha gente que le ha llamado la atención o le ha gustado el tema anterior que comentamos en nuestro video hace, si no me equivoco, como 4 días, sobre la diferencia entre los contactados y los programas espaciales secretos. Y queríamos comentar respecto a su vez, un comentario que nos puso una de las personas que nos sigue a través de nuestro sitio web. Así que este video llega a ustedes gracias a divulgaciontotal.com, nuestro propio website, donde ustedes pueden visitarnos a diario y leer y también, ¿por qué no?, ver o escuchar todas las cosas que publicamos allí. Y muchas de ellas no están publicadas en YouTube porque ustedes ya saben pues a quién pertenece YouTube, ¿no? Pero en este caso, como les decía, gracias a divulgaciontotal.com tenemos el comentario de Fabián y queríamos leerlo porque su comentario pues es interesante desde el punto de vista de que es otro participante de los grupos de contacto, ¿no? Entonces nos sentimos también identificados de esa manera. Dice Fabián, esto lo escribió Fabián hace un par de días, ¿no? El 6 de mayo. Hola a todos, es una buena reflexión esta cuestión de contactados y programas espaciales. Cuento brevemente mi paso por Rama, el grupo de contacto peruano se refiere, ¿no? Y lo conecto con el tema del video. Allá por fines de los 90, dice, ingresé activamente a los grupos de contacto, aunque ya había participado en salidas esporádicas antes, pero sobre el 99, se refiere al año 1999, entré de lleno. Para mí fue una escuelita muy útil, aprender a meditar, alimentarse mejor, trabajar en grupo, etc. Fue una buena base para lo que vendría después en mi camino. Y bueno, esa es la experiencia que tuvimos nosotros también, ¿no? Cuando empezamos nosotros en el grupo de contacto Rama, también esa es una de las principales cosas que notamos, ¿no? Digamos que nos enseñó a cuidarnos mejor, ¿no? A tener una mente mucho más positiva. Continúa Fabián diciendo, luego la cosa se fue volviendo muy, ¿cómo decirlo?, muy crística, dice. A pesar que vengo de formación católica y considero a Jesús como un maestro con todas las letras, al igual que otros, pero yo estoy aquí justamente porque la religión no da respuestas a mis inquietudes. Y sí, efectivamente, ¿no? En el grupo de contacto Rama conocimos a gente de todo tipo de experiencias, de todo tipo de, digamos, de religión incluso, ¿no? Nos habíamos enterado que habían pasado por el grupo de contacto Rama hasta un sacerdote católico, ¿no? Personas judías, personas musulmanes, etcétera, ¿no? Así que esto no tiene nada que ver con religión, pero digamos que pues la cosa de Rama iba más por el lado espiritual. Digamos como que el pretexto siempre era, vamos a ver a los grupos de contacto y a ver si vemos ovnis, ¿no? Ese era el pretexto, pero al final era el fondo del asunto en un grupo de contacto se vuelve en realidad contactar no solamente con los seres extraterrestres, sino también contactar con uno mismo, con su yo interior, con su yo superior, ¿no? Eso es más o menos lo que entendimos nosotros y esa fue un poco nuestra experiencia también. Continúa Fabián diciendo, y me interesa el contacto por sí mismo, y el apetito y la curiosidad me llevan a querer saber más sobre la presencia extraterrestre en la Tierra. Creo que eso nos impulsaba a todos realmente, ¿no? En aquellos días, dice Fabián, los contactados no conocían de los programas espaciales, como tampoco de otros asuntos espirituales que encontré en otros lados. Por ejemplo, el trabajo de Drunvalo Melquisedec,
me dio una clave necesaria para el desarrollo de mi camino espiritual. Debíamos saber que nosotros también podemos convertirnos en vehículos de luz, dice. La ascensión está disponible también para nosotros. Y obviamente esto es algo que se conoce incluso en las culturas orientales, ¿no? Los monjes tibetanos, por ejemplo, saben esto desde hace milenios, ¿no? Pero en Rama, de eso ni idea, dice Fabián, ¿no? Que era otro camino, que eso los guías nunca hablaron y cosas así. Y bueno, sí, esa sería, digamos, la crítica constructiva para el grupo de contacto Rama y para otros grupos de contacto en todo caso, ¿no? Eh, digamos que tendrían que ser un poco más abiertos para tratar de absorber información de otros lados y tratar de contrastar la información recibida de los guías extraterrestres con información de otro tipo. Porque si no, la cosa se vuelve un poco cerrada y no podemos expandir nuestra mente a lo que ocurra por otros lados. En todo caso, también, digamos, podríamos decir que la crítica constructiva también le cae a los guías extraterrestres, ¿no? ¿Por qué los guías extraterrestres siempre nos daban más o menos los mismos mensajes y nunca se abrían a decirnos más allá de lo que recibíamos en las psicografías? Esa es una muy buena pregunta, ¿no? Pero bueno, continúa Fabián diciendo, luego aparecieron los insiders, o como se escriba, y sumó un bloque más al eslabón de esta historia. Las 24 prácticas de Rama con el tiempo se me volvieron obsoletas, era como volver a la guardería y todo el trabajo mental ya no funcionaba. Y bueno, sí, para los que no estén enterados, ¿no? En el grupo Rama existe una guía de 24 prácticas, son 24 prácticamente clases o talleres en donde uno se va preparando para tener el contacto y aprendiendo en cada una de esas prácticas lo que es la misión Rama y lo que dicen los guías, y aprendes a meditar y comienzas a sensibilizar tu cuerpo para volverlo como una antena y tratar de ver si uno puede también tener contacto primero psicográfico y luego en las salidas al desierto ver si se puede tener algún tipo de contacto, ya sea astral, quizás a través de experiencias con estas cúpulas luminosas o domos luminosos que los guías extraterrestres supuestamente proyectan en el terreno, ¿no? Los Sendra, los famosos Sendra, o de repente las sesiones en donde uno recibe los famosos cristales de cesio y los integra a su chakra del corazón o al pecho de uno, ¿no? O quizás, si uno tiene suerte, también tener hasta contacto físico y poder ver a uno de los guías físicamente, ¿no? Todas estas experiencias son posibles, no necesariamente siempre ocurren, pero son posibles en un grupo de contacto como Rama. Y efectivamente, ¿no? Como decía, si uno no se abre a otro tipo de información y solo se cierra a, como en Rama, lo que específicamente o estrictamente lo que dicen los guías extraterrestres, pues uno va a estar en la ignorancia con respecto a qué es lo que está pasando en el resto del planeta o qué está ocurriendo con otros grupos de personas que quizás puedan estar teniendo contacto de otro tipo, ¿no? Luego, Fabián continúa diciendo, los guías nunca dieron esas prácticas, es un sistema definido por Sixto y que funciona muy bien, sí, pero jamás los guías dictaron un sistema así, aunque lo hayan sugerido. Bueno, esto también es cierto, ¿no? El sistema de 24 prácticas fue en realidad ideado por Sixto en base a la información que los guías le dieron, pero no necesariamente fue estrictamente de esa manera, ¿no? 7 años después, dice Fabián, se me habían abierto otros canales hacia el yo superior, sin necesidad de la gran invocación y toda la ritualidad. Con el tiempo empecé a entender las diferentes versiones de la historia de la humanidad. Por un lado, la versión de los guías de Rama, por otro, el esoterismo, por otro, Corey Goode, Drúmvalo, Trigueño, etc.
Si bien hay coincidencias en algunos puntos, todavía no hay una que cierre, que englobe a todas las fuentes. Y eso es cierto, tampoco nosotros todavía encontramos algún tipo de información que integre, ¿no? Que sea completa y que nos dé toda la imagen panorámica de lo que realmente está sucediendo en el planeta, ¿no? Pero digamos que ya hay varias fuentes. Si dejamos de ser un poco cerrados a solo una información y comenzamos a escuchar un poco de todo, podemos comenzar a discernir entre todo el ruido, ver en dónde está la señal, ¿no? Como se dice popularmente. Y Fabián dice, cada vez se parece más a una especie de nuevos mitos, de nuevas versiones con nuevos dioses y sus representantes en la tierra. Se empiezan a aparecer aquellos primeros profetas o aquellos discípulos que escribieron la historia de Jesús 200 años después. ¿En qué quedamos entonces? Dice Fabián. Bueno, como dijo Fernando, dice, al tema del contactismo le hacía falta la parte exopolítica. Y bueno, yo diría no solamente la exopolítica, sino también la geopolítica, ¿no? Porque en realidad tiene conexión. Lo que hacen los así llamados líderes mundiales, pienso yo que tiene conexión con ciertas entidades de fuera que tienen control sobre ciertas partes de lo que se llama la sociedad del planeta Tierra, ¿no? La civilización. Dice también Fabián, las opiniones de Sixto o de Drúmbalo sobre algunos presidentes no encajan con la realidad de las personas de a pie. Y eso es cierto también, ¿no? Debemos considerar, bueno, yo no conozco la información de Drúmbalo, pero sí tengo, digamos, mucho conocimiento de la información de Sixto hasta alrededor de, digamos, la primera década de este siglo, la década del 2000, digamos, ¿no? Hasta mediados de la década del 2000. Y efectivamente, ¿no? La opinión de Sixto es simplemente eso, es su opinión y él tiene derecho de expresarla, ¿no? Y no necesariamente tenemos que estar de acuerdo con lo que Sixto opine, ¿no? Lo hemos dicho muchas veces en diferentes videos. Por ejemplo, lo hemos dicho con respecto al hecho de que Sixto opinaba que las momias de Nazca eran falsas y había sido algo creado por alguna persona, ¿no? Y allí también dijimos que, bueno, nosotros podemos estar de acuerdo con Sixto en muchas cosas, pero no en eso, porque Sixto, pues, no tiene experiencia en historia, pero él, número uno, no es arqueólogo y número dos, no tuvo acceso a las momias, no tuvo acceso a verificar si el material de las momias era verdaderamente orgánico o no, o si había congruencia en los patrones óseos que mostraban las momias de Nazca de 3 dedos, ¿no? Por ejemplo. Entonces, allí se equivocó y en muchas cosas Sixto se puede equivocar, ¿no? Como se puede equivocar cualquiera. Entonces, tampoco no tenemos que tomar la opinión de Sixto o de cualquier otra persona o de cualquier otro contactado como un hecho fehaciente y confirmado. Cualquiera se puede equivocar, ¿no? Pero, como dice Fabián aquí también, ¿no? Es una cuestión de opinión y es solo eso. Hoy creo que Richard González, dice Fabián, aporta un poco más, pero tampoco mucho más. Y bueno, nosotros no hemos estado siguiendo para nada la información de Richard desde el año 2000, así que estamos completamente perdidos en qué es lo que está Richard, digamos, compartiendo en años recientes al menos. Me parece, dice Fabián, que estamos en tiempos de síntesis, donde otros factores aportan más que antes. Y es cierto, es lo que nosotros también hemos visto desde nuestra perspectiva, ¿no? Quiero decir, dice Fabián, más allá de llevar una vida sana, con vínculos sanos, también el arte suma muchísimo, porque nuestro hemisferio derecho está más receptivo a las nuevas energías cósmicas y la música potencia su desarrollo. Además, reactiva el nuevo código genético para la siguiente etapa evolutiva. Ese nuevo código genético no es detectable, está a niveles esotéricos y no se basa en ADN animal
me imagino que se refiere a ADN biológico, ¿no? Cuando dice ADN animal, como el que usamos ahora, diseñado por los guías, sino se basa en luz. Es un código genético que va a sintetizar nuestro sistema de chakras en 3 grandes centros energéticos, y hay mucho para trabajar aquí. Por lo tanto, el arte es una herramienta tan importante como el evitar comer carnes rojas. Pues nada más, chicos, dice, solo quería compartir estas reflexiones ya que los sigo desde hace tiempo. Soy de Uruguay, pero vivo en País Vasco, España. Un abrazo, Fabián Santos. Y sí, bueno, como decíamos, ¿no? Tenemos que, ahora en el 2023, siglo XXI, ¿no? Tenemos que comenzar a abrir más nuestra mente y a utilizar mucho más nuestro discernimiento, porque no solo del contactismo podemos sacar cosas verdaderamente positivas, sino de todos lados podemos sacar cosas positivas. Y no es bueno encerrarnos solamente en un solo tema. Ahora, si bien es cierto, es bueno escuchar de todo, más importante aún es saber discernir de toda esa información, ¿no? Hoy por hoy, con todas las redes sociales, con todas las plataformas de video que existen, realmente cualquier persona podría comenzar a crear contenido y podría comenzar a contar su historia de que fue un contactado o fue un super soldado o fue miembro de algún programa espacial secreto o es un canalizador que recibe información del Comando Ashtar o de la Confederación de Mundos de la Galaxia, etcétera, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con todo tipo de información, de dónde viene, qué cosa proyecta esa información y cómo es que esa información se cruza con otras para poder discernir dónde está la verdad y dónde está simplemente, digamos, la necesidad de llamar la atención para obtener vistas en videos o clics en artículos, ¿no? Hay que tratar de centrarnos bien y poder, digamos, identificar entre tanto ruido, como dije, cuál es la señal, la verdadera señal de la información más importante, porque el trabajo es en realidad de todos, ¿no? Todos podemos aportar un poquito en tratar de discernir cuál es la verdad de todo este asunto, que es bien, bien importante. Pero bueno, eso es todo por este video. Seguiremos revisando los comentarios de ustedes respecto a este tema, y si tenemos algo más de información lo estaremos compartiendo. No se olviden, síganos en divulgaciontotal.com. No se olviden también, suscríbanse al foro. Cada vez hay más gente suscrita. Todavía no se animan muchos a comentar, pero cada vez hay más gente suscrita. Y seguramente vamos a estar allí también comentando algunas cosas, compartiendo otras cosas en el foro de Divulgación Total, al cual acceden yendo a divulgaciontotal.com/foro. Muchas gracias por su atención. Nos comunicaremos en el próximo. Será hasta entonces. Cambio y fuera.